Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy rapidito vamos a clarificar un video de una de las conjeturas que sacábamos por ahí en nuestra página de Facebook. Y por supuesto quiero agradecer a todas las personas que tuvieron a bien hacer sus comentarios con respecto a esta conjetura. Es decir, la conjetura era del método de líquidos penetrantes. ¿Qué técnica era más sensible? ¿Los penetrantes tipo 1, los penetrantes fluorescentes, o los penetrantes tipo 2, o sea, los penetrantes visibles? Es importante entender que la pregunta aparentemente es muy sencilla o aparentemente ya no hay nada que preguntar al respecto, porque muchos establecieron esta conjetura. Incluso hoy en día, a pesar de tanta desinformación que hay en pruebas no destructivas, porque pasamos por una curva muy desagradable de poca información, mucha información, y hoy tenemos tanta desinformación. Bueno, vamos a hablar básicamente de esta conjetura. En pocas palabras, ¿qué es más sensible? ¿Los líquidos penetrantes visibles o los líquidos penetrantes fluorescentes? ¿Los tipo 1 o los tipo 2? Bueno, primero que nada tenemos que entender lo siguiente. Cuando el fabricante manufactura o fabrica los líquidos penetrantes, los hace sin color, es decir, son incoloros. La única propiedad que tienen es la propiedad que debe de tener todo líquido penetrante: capilaridad, humectabilidad, tensión superficial y todo lo demás que le da la característica de la propiedad de poder entrar a una discontinuidad y salir fácilmente de la discontinuidad al término del proceso de la examinación, al término de la aplicación del revelado. Ya sabemos que el revelador sirve como contraste en el caso de los tipo 2 y como blotting action, como blotter, como absorbedor. Bueno, mucha gente comentó que los líquidos penetrantes fluorescentes eran más sensibles. Pero la pregunta, miren que aparentemente es muy sencilla, pero tiene mucho que ver con el análisis profundo del método. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde la perspectiva física individual de cada uno de ellos, los líquidos penetrantes visibles y los líquidos penetrantes fluorescentes prácticamente hacen lo mismo. Es decir, no hay nada, no existe ningún constituente que haga que física, químicamente hablando, uno sea más sensible que el otro. Es decir, la misma capacidad que tiene el tipo 1 de entrar en una discontinuidad es la misma capacidad que tiene el tipo 2 de entrar a la misma discontinuidad y a su vez salir. Entonces, ¿por qué se dice popularmente que el tipo 1, o sea, el fluorescente, es más sensible? Tenemos que entender esto. Una vez que el fabricante manufactura todo un lote o todo un batch de líquidos penetrantes sin color, entonces, basado en la ley de la oferta y la demanda, decide a uno hacerlo fluorescente y a otro hacerlo visible a través de adicionarle un pigmento. Este pigmento, por supuesto, va a establecer el nivel de sensibilidad o el nivel de la probabilidad de detección aplicado a ese método, pero no por sí solo. Es decir, los líquidos penetrantes, y muy probablemente esto es algo que no se nos enseña en los cursos, en las capacitaciones, en los webinars, no se nos enseña acerca de los líquidos penetrantes, es que los líquidos penetrantes por sí solos no son más sensibles unos que otros, no son más sensibles los tipo 1 que los tipo 2. Para poder establecer esta superioridad en cuanto a sensibilidad, tenemos que tener en mente todos los elementos que constituyen el sistema de inspección, y uno de ellos es el ojo del observador. Los líquidos penetrantes tipo 1, los líquidos penetrantes fluorescentes, ciertamente son más sensibles, pero no por el hecho de que el líquido penetrante te permita detectar una discontinuidad más pequeña. Es porque para el ojo humano sano, promedio, es más fácilmente posible ver la distribución espectral de los 550 nanómetros, que es la banda espectral en la que florecen los líquidos penetrantes tipo 1, los fluorescentes, en la banda espectral del color verde-amarillo. Entonces, ciertamente hay una ventaja competitiva con respecto de los líquidos penetrantes tipo 1 de los fluorescentes, de que es más fácil que se detecte una discontinuidad más pequeña que con los tipo 2, pero no es en sí porque físicamente le tenga algo el líquido que le permita entrar más fácilmente o salir más fácilmente de la discontinuidad. Es por el observador, no es por el líquido, es por el que el pigmento que tiene, pigmento fluorescente, tiene un proceso que se llama color forming cascading, que te permite, cuando tú le estimulas con 365, es decir, con la luz ultravioleta UVA, se cargue de energía y libere energía en la banda espectral de los 550. Eso ya lo tenemos bien entendido. Pero tenemos que recordar que no es por el líquido penetrante como tal. Es decir, cuando uno trata de comparar líquidos penetrantes, uno no puede hacer la comparación de estos de forma individual sin antes poner de intermedio al observador. Una vez que hemos logrado entender esto,
que en realidad la sensibilidad superior del líquido penetrante fluorescente no es por el líquido penetrante solamente, sino es por el observador, también tenemos que entender la segunda cuestión por la que muchos sistemas, sobre todo los de inspección en serie, prefieren los líquidos penetrantes fluorescentes, y es porque ese color verde-amarillo, la banda espectral de los 550, al ser más fácil para el observador poder verlo, reduce la fatiga. Y si a eso le agregas que inspeccionar 500, 600 o 1000 piezas diarias de un producto, esto te reduce la fatiga porque cualquier discontinuidad se observa de forma más fácil. Entonces, la próxima vez que tratemos de decidir cuál es el método de inspección, cuál es la técnica de inspección dentro del método de PT más sensible, recordemos que no es líquidos penetrantes por sí solo, sino es líquidos penetrantes, y líquidos penetrantes no sería nada si no es por el observador, que para él es más fácilmente posible ver la banda espectral de los 550 contra el color rojo que anda en la banda espectral entre los 650 y los 700 nanómetros aproximadamente, casi llegándole a los 770, claro, sin llegar al infrarrojo. Así que, señores, líquidos penetrantes tipo 1 no son más sensibles por sí solos, sino son más sensibles gracias a el observador. Así que, vámonos.